Se encuentra ya con nosotros aquí en la cabina de RPP la congresista Sigrid Bazán de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Partimos de la primera pregunta que le hicimos también al congresista Rospigliosi. ¿Cuál es su lectura general y si está satisfecha con lo que dijo el día de ayer el señor Otárola, quien ha presentado, como sabemos ya, su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros, y estamos todos muy en la expectativa de saber quién lo va a sustituir? Sí, muchísimas gracias y muy buenos días a los dos. En efecto, y leía el periódico esta mañana, me pareciera que las principales autoridades de este país están ausentes. Lo decía por la reforma de transporte, donde no parecía que el alcalde de Lima tuviese margen de acción alguno, cuando en realidad es todo lo contrario, y lo decía por ahora la coyuntura nacional, en donde en más de 48 horas, ya 3 días casi, no escuchamos absolutamente nada de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, primero yo creo que la caída del señor Otárola nos demuestra un desgobierno total, un país a la deriva, ¿no? Diría en piloto automático, pero por lo menos nos estaría yendo normal, nos está yendo de mal en peor. El tema de la seguridad ciudadana que se ha desbordado, el tema de las movilizaciones en Cusco que afectan al turismo, el tema, es decir, y son justo temas que se están reflejando y que se van a abordar ahora en el Congreso en las interpelaciones, porque recordemos que si bien el gabinete cae y hay que nombrar nuevos ministros, los que están ahora todavía siguen ejerciendo el cargo hasta que no se nombren a los nuevos. Entonces, ¿coinciden que hay que hacer más cambios? Es decir, que al margen, por supuesto, de sustituir al señor Otárola, la presidenta debería evaluar a otros miembros del gabinete. Pero por supuesto, Mávila, yo acabo de firmar una interpelación con respecto a la ministra de Vivienda, porque más allá de los casos que a nivel fiscal se investigan, lo cual es grave, ¿no? Tener a más de un par de ministros investigados a nivel Ministerio Público es un poco preocupante, y que además el Congreso quiera modificar un poco las cosas en el Ministerio Público. Pero además de ello tenemos a ministerios como la misma ministra de Vivienda, que por ejemplo no está esclareciendo, además de las contrataciones presuntamente irregulares, el tema del agua. Tenemos a muchísimas mujeres que trabajan en ollas comunes. Yo escuchaba RPP en la mañana, en donde ustedes mostraban testimonios, y son mujeres que no pueden cocinar porque no tienen agua. Evidentemente tampoco tienen gas, no tienen un local digno, pero no nos queda claro, ¿se va a privatizar Sedapal? ¿Se va a hacer algo para mejorar también Sedapal? Porque hay cosas que mejorar sin duda. ¿Vivienda interior, por ejemplo? Interior, por el tema de la seguridad ciudadana, hemos tenido ya, y hoy tenemos una interpelación contra el ministro del Interior, 2 interpelaciones contra la ministra de Cultura y una interpelación contra el ministro de Transporte, porque, digamos, el tema de la ATU, por más autonomía que goce, el tema del corredor morado y cómo se reemplazaba, todo este proceso, pero además en general la falta de oferta para el transporte público es un tema que nunca se ha abordado desde estos últimos años, ¿no? Usted ha declarado que la salida de Otárola nos acerca a la eventualidad y la conveniencia de un adelanto de elecciones generales. ¿Por qué piensa eso? Mire, yo en realidad había evaluado eso hasta hace 2 semanas. De hecho, todavía está en el panorama, y creo que causa sorpresa, no solamente para quien lo ve de cerca, sino para la población, que el Congreso esté corriendo con tantas reformas que modifican el sistema electoral. Y creo que eso ya lo ha advertido algún organismo internacional, no solamente la Junta Nacional de Justicia, que es más bien nuestro sistema de justicia, pero porque este año, y creo que es importante mencionarlo, en agosto de este año se vence el plazo de las encargaturas de los miembros de Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. 3 instituciones sobre las cuales ya hay proyectos de ley que modifican su composición en el Congreso. E incluso hay proyectos de ley que buscan intervenir directamente esas instituciones. Y hemos aprobado una reforma electoral para cortar primarias, para cerrar el paso a los movimientos regionales, para, en el caso de la bicameralidad, cuya segunda votación podría ser el día de hoy, tener una reelección. O sea, ¿por qué estamos a 2024, inicios de 2024, corriendo con este tipo de reformas? Si todavía las elecciones supuestamente son hacia 2026. Por lo tanto, ha retrocedido. ¿En qué sentido? Es decir, en el sentido de la pregunta de Fernando, es decir, que cuando usted afirmaba que era momento de evaluar el adelanto de elecciones, hoy más bien el panorama pinta distinto debido a esta premura sospechosa. Yo creo que sí hay un ánimo de querer adelantar elecciones, precisamente por este apuro con las reformas, pero quizás sea más de los partidos que compiten que de los propios congresistas que quieren el cargo, ¿correcto? Ahora, ¿por qué hasta hace un par de semanas lo evaluaba así y ahora
digamos que estoy empezando a yo misma replantearme la evaluación. Bueno, el señor Alberto Fujimori acaba de decir que nos quedamos hasta el 2026 y lo ha dicho hace 2 semanas. ¿Qué tiene que ver Alberto Fujimori con los votos en el Congreso, con la coyuntura nacional? Nada, pero es el jefe líder de un partido político que hoy por hoy acaba de estrenar sus redes sociales y se declara en campaña. Entonces, yo creo que se ha sentado la camita, como se dice de manera muy criolla o informal, para que haya un adelanto de elecciones y de haberlo tengamos a partidos claramente como los partidos ganadores. O sea, asegurar ahí un tema que yo creo... por los cambios. Por supuesto, y yo creo que eso rompe un poco el orden democrático, ¿no? Favorecernos de esa manera, favorecer a estos partidos cuyas bancadas se están representando en un Congreso con un dígito de legitimidad. Tenemos que ir a una pausa, señora Sigrid Bazán, luego de la cual quisiera que nos hable también sobre uno de los temas que se ha previsto a ser abordado en el pleno temático, que es el tema de la mujer. Esto en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Cuáles son estos proyectos de ley que deben ser discutidos y aprobados eventualmente ahora? Todo eso lo abordaremos con usted. Recuerdo que es la vocera de la bancada de Cambio Democrático Juntos por Perú, Sigrid Bazán. Vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:28. Ampliación de noticias. 8:34. Continuamos conversando en la cabina de RPP con la congresista Sigrid Bazán, y Fernando había tocado el tema del Pleno Mujer. Hay algunos proyectos. Yo quisiera, sin embargo, antes, para cerrar de pronto el tema ya del cambio del gabinete, cuando estamos a unos minutos de que supuestamente empiece la ceremonia y de que conozcamos finalmente quién reemplazará al señor Alberto Otárola, él dijo algo el día de ayer en su presentación ante la prensa. No respondió preguntas, pero habló de que el gran enemigo era el señor Antauro Humala y que él iba a salir a las calles para defender la democracia. ¿Qué sensación le produce la eventual candidatura de Antauro Humala? Porque hay pendiente también en el Congreso un proyecto para evaluar la inhabilitación de personas que tengan una condena como la que recibió Antauro Humala en su momento, teniendo en cuenta que ya tiene un partido político inscrito, sobre todo. Sí, mire, yo creo que estamos en democracia, todos tienen el derecho a postularse si cumplen con los procedimientos democráticos establecidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico electoral. No comparto, digamos, con el señor Antauro, y creo que ahí mucho ha pesado las últimas decisiones de la izquierda en los últimos procesos electorales, de mirarnos y decir qué tanto estamos dispuestos a ceder, ¿no? Y hay una agenda de derechos, ahora que íbamos a hablar del Pleno Mujer, hay una agenda no solamente de derechos, sino de igualdad de oportunidades, una agenda democrática de respeto a las instituciones, que por cierto la derecha tampoco respeta, ¿no? Y algunas otras candidaturas como la del señor Antauro, entiendo, pormenorizan. Entonces, más allá de estas distancias, yo sí creo que flaco favor le hace, ¿no es cierto?, a una eventual competencia electoral el señor Otárola, queriendo pues nombrar a alguien, adelantándonos a algo que todavía no tenemos claro, es decir, quiénes van a ser los candidatos, bajo qué reglas. Y yo no sé si hay una suerte de ganas, ¿no?, o de morbo de querer otro escenario hiperpolarizado en las siguientes elecciones, en donde compitan una Keiko Fujimori con un Antauro Humala. No sé si ese es el sueño de repente de algunos que les gusta pues nombrar, mentar, imaginarse, ¿no? O llegar a los extremos. Oye, sí, de llegar a los extremos. Más allá de esos contrafácticos, yo creo que tenemos que construir liderazgos. Porque si algo nos demuestra que tengamos que revivir al señor Vizcarra, por ejemplo, que tanto lo mencionan, que ya está inhabilitado 10 años de la política y tiene otros 4 procesos en este Congreso, de revivir al señor Antauro, que por cierto ya había dejado de recorrer el país, dio una serie de declaraciones desafortunadas y creo que había perdido también en sus propias bases. La polémica en torno a la inscripción del partido, ¿cómo la analiza? ¿Cuál es su posición? Mira, yo creo que es una niñería que hayan congresistas que plantean por esto denuncias constitucionales, además contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, me parece absurdo. Tenemos reglas claras y si no nos gustan, no podemos simplemente estar diciendo desde el Congreso, además, qué partido se inscribe, qué partido no se inscribe, porque él me gusta y porque él no me gusta. Para eso ya tenemos un ordenamiento. Y si lo cambiamos antojadizamente, y si lo cambiamos infantilistamente, vamos a tener simplemente al mismo ganador o a la misma ganadora cada 5 años y nos vamos a convertir en un totalitarismo. Yo no sé si eso es lo que ansían algunos congresistas. Lo que sí me preocupa es que dentro de nuestro espacio, el espacio que tiene el Congreso para ver denuncias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de estos espacios, no se estén más bien tramitando las denuncias contra los propios congresistas. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces caemos en que el Congreso, ¿no es cierto?, señala, modifica, amarra a todas las instituciones, pero entre ellos mismos y al mismo Congreso nadie lo toca. Sí, Bazán,
Entre los temas que van a tener que ser abordados en los plenos de hoy y mañana en principio, es el de la Junta Nacional de Justicia. Hemos tomado conocimiento de un comunicado de dos importantes senadores de los Estados Unidos, uno de ellos presidente de la nada menos Comisión de Relaciones Exteriores y el otro para el hemisferio del que formamos parte, que expresan su preocupación y su decepción ante la voluntad de persistir, dicen ellos, en una gestión que de facto significaría acabar con la autonomía de una institución judicial. Por supuesto, somos un país soberano, podemos decidir independientemente de lo que los senadores norteamericanos piensen o hagan, pero es razonable tomar en cuenta una mirada que se está proyectando sobre nuestro país, que de pronto expresa mucho de lo que la comunidad internacional podría concluir. Su opinión sobre este tema, por favor. Mira, gracias por la pregunta, porque a veces uno viene a entrevistas y siente que tiene que comunicar malas noticias o tiene que responder cosas muy pesimistas. Y yo vengo con un punto optimista en esta pregunta para todos los peruanos y peruanas, y sobre todo para mí, que siendo autoridad tampoco me siento muy representada y entiendo a la mayoría de la ciudadanía cuando se comparte esta sensación. Cuando yo leía, ¿no es cierto?, los comunicados de no solamente preocupación, ¿no? El propio presidente de esta Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos dice que se siente profundamente decepcionado y preocupado por la decisión del Congreso peruano. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Y la oportunidad la tiene en este cambio de gabinete Cancillería, que yo espero que la verdad sea otro o otra persona el que asuma la Cancillería. ¿Por qué? De llamar al relator de las Naciones Unidas para que evalúe el sistema de justicia en nuestro país. Porque con un informe, digamos, ojo, no hablamos de intervencionismo, por supuesto, los peruanos tenemos que solucionar nuestros problemas y reconstruir nuestra democracia, pero un informe que evalúe, ¿no es cierto?, que diga en qué situación se encuentra el sistema de justicia en nuestro país, nos serviría muchísimo, y la Cancillería tiene un papel para poder llamar y permitir la entrada de ese relator a que haga esa evaluación y nos diga si en efecto las cosas están bien, o si realmente la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, está desapareciendo, y con ello el control a todos nuestros fiscales, a todos nuestros jueces, y con ello el copamiento en las instituciones como el Ministerio Público. Eso me parecería, digamos, una oportunidad, si es que todavía tenemos gobierno, para que al menos se sienta esa presencia de que hay alguien viendo qué ocurre en el país y diciéndole al Congreso, oye, mira, ¿no? Eso pasó en Argentina, ha pasado en muchos países, que se llame a un relator de la ONU para que evalúe sistemas electorales, sistemas de justicia, entre otros. Pero estando la Junta Nacional de Justicia en medio de este despelote, disculpen, y hace ya casi 3 o 4 mociones en su contra, porque han tenido que venir los magistrados de la Junta como 3 o 4 veces a distintas comisiones y al Pleno, yo creo que es lo mínimo que podría tomar por las riendas este gobierno, ¿no? Por otra parte, mencionamos el tema de la mujer. Y díganos, por favor, ¿qué proyectos de ley concretos hay en cartera para que la conmemoración del Día de la Mujer no quede en puro ritualismo, sino que se traduzca en una mejora del marco normativo en un país donde el abuso a las mujeres, el acoso a las mujeres y la violación sexual prosperan cada día? Sí, nosotros hemos hecho de manera muy rápida la aprobación, me parece, de unos 8 proyectos de ley para que este Pleno Mujer se realice el día de hoy, pero como comentaba también durante la pausa, hoy tenemos una posibilidad: discutir lo de la Junta, discutir la bicameralidad, discutir el Pleno Mujer, discutir la citación a otra, que bueno, eso se cae, discutir interpelaciones, que son varias y que los ministros todavía siguen siendo ministros, entonces prosigue el proceso de interpelación. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo le damos a ese Pleno Mujer, que a mí me gustaría sea o hubiese sido el día completo. Hay un proyecto que nos gusta mucho que plantea establecer sanciones administrativas y penales para el personal de salud que no quiera entregar las medicinas para prevenir un embarazo por violencia sexual, los llamados kits de emergencia, porque aunque ya estén aprobados y existan, muchos miembros del personal de salud no los quieren entregar porque creen distintas cosas sobre lo que este kit compone. Entonces yo creo que se sancione eso es fundamental. O hay corrupción, hay una serie de cosas que impiden que los kits lleguen a las personas víctimas de violencia. Y el otro me parece muy importante porque lo dictaminamos durante mi periodo como presidenta de la Comisión de Trabajo, es que amplía el subsidio por maternidad a los padres y eleva de 10 a 15 días la licencia de paternidad. ¿Por qué? Porque no solamente la madre cuida de los hijos, el padre es igual cuidador y tiene la misma responsabilidad que la madre para poder hacerse cargo de los hijos, de la carga familiar. Entonces creo que estos son algunos de los proyectos que ojalá se aprueben el día de hoy y creemos que el tema del Día de la Mujer tiene que estar presente en realidad todo el año, ¿no? Antes de terminar, ¿cuál es el perfil que debería tener el próximo premier?
Que no sea este gobierno. No, mira, la verdad... Eso es inevitable. Sí, hablando con una congresista de oposición no puedo más que expresar el completo rechazo a que esto recién tenga algún tipo de impacto o consecuencia, después de medio centenar de fallecidos, de tantas mentiras. No es la primera mentira que hace el señor Otaro. Pero el punto es que estamos ante una fotografía que tiene que ser cubierta. Ese espacio tiene que ser cubierto el día de hoy. Entonces, en el escenario actual, ¿qué se le puede pedir a la presidenta Boluarte, que sigue siendo la presidenta, al margen de que el señor Otaro no esté y que todavía tiene responsabilidades que atender a través de los ministerios y de los problemas que hemos citado? Quizá, y sería positivo que este gobierno encuentre en alguna figura alguien un poco más alejado de la política de lo que ya ha tenido. Y lo digo porque está claro que el gobierno sobrevive gracias al Congreso, y mi temor, y creo que el temor de muchos peruanos, como cada vez que se cambia un gabinete o un ministerio, es que llegue alguien a dirigir el gabinete o alguien a incorporarse a los ministerios por cuotas, por cupos, porque son de un partido político o de otro, o porque son de la bancada que va a blindar con sus votos cualquier eventual censura, cualquier eventual vacancia. Porque esa repartija dentro de los ministerios y dentro del premierato es lo que más le ha hecho daño al sistema democrático en el Perú, porque ya no es el gobierno, ahora es el Parlamento gobernando, y por ende los peruanos con 8% de aprobación no pueden sentirse pues ni gobernados ni representados, ¿no? Quisiera preguntarle algo preciso de lo que me he enterado leyendo los diarios de hoy. Hay un tribunal que ha impuesto al alcalde de La Molina, el señor Diego Uceda, la necesidad de acudir a un psicólogo y someterse a una psicoterapia como parte de las sanciones que se le impuesten por el maltrato a la teniente alcaldesa de ese distrito. Y me parece que también había algo de connotación sexual detrás de la denuncia. Lo que quisiera saber es si este tipo de medidas a usted le parecen positivas, que hay una terapia a la cual se debería obligar a quienes incurran en maltrato y acoso y otras formas. No, Fernando, en absoluto, porque yo no creo que este tipo de actitudes sean actitudes que respondan a algún tipo de psicopatía, problema de salud mental, entre otros. Yo creo que este es, y discúlpeme, yo sé que a veces a algunos les cansa escuchar la palabra machismo, pero tanto a mujeres como a hombres nos enseñan cosas tan sencillas como que los hombres no lloran y tienes que ser macho para enfrentar tus problemas, y que las mujeres tienen que escuchar y ser delicadas y estar con la voz siempre en bajo, y mientras más pequeñitas mejor, porque eso es lo que estéticamente entra dentro del canon. Y lo digo con cosas muy de repente por fuera o que no tengan nada que ver con esta discusión, pero ese es el real problema estructural de por qué un hombre decida agredir a una mujer verbalmente, psicológicamente o sexualmente, incluso verbalmente, pero con palabras sexuales. Lo hemos visto en el caso del señor Otárola, donde hay todavía como 7 testimonios, todas o curiosamente de jovencitas, todas mujeres. Lo estamos viendo ahora en denuncias contra el alcalde de La Molina, pero en otras autoridades también, ¿no? Y lo disfrazamos, ¿no? Como el premier del amor, ¿no? Pero cuando hay algo no consentido o no correspondido, y cuando hay un agresor, en donde, por supuesto, estamos hablando de una situación de violencia, aquí no se trata de terapia para curarlo, aquí no se trata de una pastilla para quitarle, ¿no es cierto?, la enfermedad. Esto no es una enfermedad, el machismo es un problema de la sociedad, y tenemos que corregirlo con educación, tenemos que corregirlo con campañas desde un Ministerio de la Mujer presente, que no victimice a las mujeres y que diga que es culpa de uno si te roban y es culpa de la mujer si te violan. Tenemos que tratar de llevar el mensaje correcto. Aquí es culpa de que existen hombres que creen que las mujeres están a su disposición sexualmente, a su disposición laboralmente, y que van a hacer lo que sea que ellos quieran. Eso no es. No le quitamos más tiempo para que vaya al Congreso y exprese las ideas ahí y saquen adelante proyectos de ley que por lo menos limiten esta situación lamentable que nos ha descrito y que conocemos demasiado bien, Návila, ¿no? Así es. Y ojalá, y me despido, tengamos realmente a personas ejemplares, sobre todo técnicas, pero que tengan el conocimiento para abordar esos temas. Educación, en el caso del tema género, por supuesto, y entre otros, tenemos un déficit de educación tremendo, vivienda, salud y trabajo, ¿no? Que creo que son los motores de la economía. Vamos a ver si el ministro de Economía también se mantiene.